El sol de la tarde proyectaba sombras moteadas a través de los árboles en el parque Riverside, donde las risas de los niños creaban una sinfonía de alegría que parecía pertenecer a todos menos a Caroline Bennett y su hija Emma. Caroline estaba sentada en un banco con una blusa blanca impecable y una falda beige, luciendo perfectamente arreglada a pesar del agotamiento que habitaba detrás de sus ojos, mientras observaba a su hija de 7 años sentada inmóvil en un columpio, mirándose las manos, mientras otros niños jugaban a su alrededor. A sus 34 años, Caroline era la directora ejecutiva, CEO, de Bennett Communications, una empresa emergente tecnológica que había construido desde cero hasta convertirla en una compañía multimillonaria en solo 5 años. Aparecía en revistas de negocios, era invitada a hablar en conferencias y la presentaban como un ejemplo de lo que las mujeres podían lograr en el mundo tecnológico dominado por hombres. Tenía todo por lo que había trabajado, la oficina esquina, el salario impresionante, el respeto de sus colegas, todo, excepto el sonido de la voz de su hija. Emma había dejado de hablar 6 meses atrás. Poco después de que se finalizara el divorcio de Caroline con el padre de Emma, el pediatra había realizado pruebas. La psicóloga infantil había llevado a cabo evaluaciones. El diagnóstico fue mutismo selectivo provocado por trauma y estrés. Emma podía hablar, no había nada físicamente incorrecto. Pero elegía no hacerlo, refugiándose en el silencio como una forma de sobrellevar la turbulencia en su vida. Caroline lo había intentado todo, terapia, a la que Emma asistía pero sin participar, programas especiales diseñados para niños con mutismo selectivo, aliento gentil, paciencia, incluso súplicas. Nada funcionó. Emma permanecía encerrada en silencio, comunicándose solo mediante asentimientos, negaciones con la cabeza y notas escritas ocasionales. Lo peor era saber que era culpa de Caroline. No enteramente, su exmarido también tenía responsabilidad. Pero Caroline sabía que sus propias decisiones habían contribuido al trauma de Emma. El divorcio había sido amargo, lleno de discusiones sobre la custodia, el dinero y quién había fallado a quién. Emma había sido testigo de demasiado. Y antes de eso, habían pasado años en los que Caroline priorizó el trabajo sobre la familia, faltando a eventos escolares de Emma, contratando niñeras para cubrir las horas que no podía estar en casa, prometiendo siempre que las cosas se calmarían después del próximo lanzamiento de producto o ronda de financiación. Ahora Caroline intentaba recuperar el tiempo perdido, ser la madre que Emma necesitaba. Había reducido algo sus horas de trabajo e insistía en pasar tiempo de calidad con Emma. De ahí este viaje al parque un miércoles por la tarde, algo que la CEO Caroline Bennett nunca habría hecho 2 años atrás. Pero Emma no jugaba. Simplemente se sentaba en el columpio, meciéndose suavemente hacia adelante y atrás, aislada a pesar de estar rodeada de otros niños. Emma, cariño, llamó Caroline gentilmente. ¿Te gustaría que te empuje? Emma negó ligeramente con la cabeza. No fue grosera, solo ausente. En otro lugar, el corazón de Caroline se rompía por milésima vez. Esta niña hermosa e inteligente, que antes parloteaba constantemente sobre todo y nada, que solía cantar canciones que ella misma inventaba, que tenía opiniones sobre qué cereal comer y qué vestido usar, esa niña había desaparecido, reemplazada por esta versión silenciosa que parecía desvanecerse lentamente. Un hombre se acercó a los columpios con una niña de unos 8 o 9 años. Probablemente tenía poco más de 30, cabello oscuro y una sonrisa cálida, vestía jeans casuales y una camisa azul de botones. La niña llevaba un vestido rosa y el cabello recogido en una larga trenza, y ya hablaba animadamente sobre algo, gesticulando con las manos. Y entonces, papá, dijo la niña, la señora Peterson dijo que mi dibujo era el mejor de toda la clase. ¿Puedes creerlo? Toda la clase. Absolutamente puedo creerlo, respondió el hombre, con la voz llena de orgullo genuino. Eres una artista increíble, Mia. Tu mamá estaría tan orgullosa. Se instalaron en los columpios junto a Emma y Caroline. El hombre ayudó a su hija a subirse al columpio, luego notó a Emma sentada inmóvil en el suyo. Hola, dijo amablemente dirigiéndose a Emma. ¿Te gustaría que te empuje yo también? Soy un empujador excelente. Solo pregúntale a Mia. Emma no respondió, ni siquiera reconoció que le hubiera hablado. Caroline se levantó rápidamente, preparándose para intervenir, para explicar, para proteger a su hija de las inevitables preguntas y confusión. Lo siento, ella no, comenzó Caroline.
Pero antes de que pudiera terminar, el hombre levantó una mano con gesto suave y se arrodilló frente al columpio de Emma, quedando a la altura de sus ojos. No la tocó ni invadió su espacio, simplemente se colocó donde ella pudiera verlo si decidía mirar. Me llamo Daniel, dijo suavemente, sin expectativa ni presión en su tono. Esta es mi hija, Mia. Venimos a este parque todos los miércoles porque tiene los mejores columpios de toda la ciudad. Algunos podrían decir que es una razón tonta para amar un parque, pero yo creo que la calidad de los columpios es muy importante. ¿No crees? Emma no respondió, pero Caroline vio algo cambiar, una ligera inclinación de cabeza, un destello de atención. Daniel continuó, aún arrodillado, aún al nivel de Emma. He notado algo en ti. Estás sentada muy quieta en ese columpio, y eso me resulta interesante. La mayoría de los niños mueven las piernas e intentan llegar lo más alto posible, pero tú estás quieta, y creo que eso requiere un tipo diferente de valentía. Se necesita valor para permanecer quieto cuando el mundo se mueve a tu alrededor. Admiro eso. A Caroline se le llenaron los ojos de lágrimas. Este extraño, este hombre a quien nunca había conocido, acababa de articular algo sobre Emma que ni siquiera ella misma había llegado a comprender del todo. Su hija no estaba simplemente callada, se mantenía inmóvil en un mundo caótico, tratando de encontrar algún sentido de control. Emma no habla, dijo Caroline en voz baja, sintiendo que debía una explicación a este hombre tras su amabilidad. No ha hablado en 6 meses. Es complicado. Daniel levantó la mirada hacia Caroline y en sus ojos no había juicio. Ni lástima, solo comprensión. Imagino que es muy complicado, dijo. La vida suele serlo. Volvió su atención hacia Emma. Estaría bien si Mia y yo nos mecemos a tu lado. No necesitamos que hables ni hagas nada, excepto sentarte ahí siendo quieta y valiente. Nosotros simplemente estaremos aquí, meciéndonos y siendo amigos del silencio. Emma lo miró entonces, realmente lo miró, y dio el más mínimo asentimiento. Daniel se puso de pie y comenzó a empujar el columpio de Mia, mientras extendía la mano para dar también un suave empujón al de Emma. Ni muy alto, ni muy rápido, solo un ritmo lento y constante. Mia, tomando ejemplo de su padre, no bombardeó a Emma con preguntas ni trató de forzar la interacción. Simplemente se meció y ocasionalmente comentaba cosas que veía, pájaros, nubes, flores, sin esperar respuesta alguna. Caroline observó, fascinada, mientras ocurría algo imposible. Los hombros de Emma se relajaron ligeramente, su agarre mortal sobre las cadenas del columpio se aflojó. No participaba exactamente, pero tampoco estaba completamente retraída. Estaba presente, más presente de lo que Caroline la había visto en meses. Después de unos 10 minutos de silencio, cómodo, roto solo por las observaciones ocasionales de Mia, Daniel habló de nuevo, con un tono conversacional y sencillo. Sabes, Emma, mi esposa murió hace 2 años. La mamá de Mia. Y durante mucho tiempo después de eso, Mia tampoco hablaba mucho. No porque no pudiera, sino porque las palabras parecían exigir demasiada energía, más de la que ella tenía. Entendí que a veces el mundo nos pide que nos expliquemos cuando no tenemos explicaciones. A veces, permanecer en silencio es la única respuesta honesta ante cosas que no tienen sentido. La respiración de Caroline se entrecortó. Miró a este hombre con nueva comprensión. No solo estaba siendo amable, hablaba desde la experiencia vivida. Mia intervino, con voz factual. Yo solía hablar con mamá todo el tiempo, pero luego ella murió y no sabía cómo hablar sin que ella me escuchara. Papá dice que está bien. Dice que todos procesamos las cosas de manera diferente. Exactamente así es, confirmó Daniel. Y eventualmente Mia encontró nuevamente sus palabras. No porque nadie la obligara, sino porque estaba lista. Y mientras tanto, yo aprendí que el silencio puede ser su propia forma de comunicación. El silencio puede significar, me duele, necesito tiempo, o, estoy aquí, pero no puedo fingir que estoy bien ahora mismo. Todo eso es válido. Emma miraba a Daniel ahora. Realmente lo miraba, con los ojos muy abiertos y enfocados de una manera que Caroline no había visto en meses. Lo importante de las palabras, continuó Daniel, empujando ambos columpios con un ritmo constante, es que estarán ahí cuando las necesites. No se van a ninguna parte. Esperan. Y cuando estés lista, si es que estás lista, volverán. Pero no hay prisa.
El mundo puede esperar, tu mamá puede esperar, todos podemos esperar. Miró a Caroline. ¿Verdad, mamá? Podemos esperar. Caroline asintió, con lágrimas corriendo ahora por su rostro. Podemos esperar todo el tiempo que Emma necesite. Se mecieron en silencio un rato más. Luego Mia dijo, Emma, ¿te gustaría ver las flores de allá? Son muy bonitas. No tienes que decir nada. Podrías venir conmigo simplemente a mirarlas. Para asombro de Caroline, Emma bajó del columpio y caminó con Mia hacia un grupo de flores silvestres cerca del borde del parque. No corriendo, ni saltando, sino caminando con propósito, el primer movimiento con propósito que Caroline había visto en su hija en semanas. Caroline y Daniel permanecieron de pie lado a lado, observando a las niñas examinar las flores. Gracias, dijo Caroline con la voz quebrada. No sé qué hiciste, pero gracias. No hice nada, respondió Daniel. Solo vi a una niña que luchaba y recordé cómo se veía esa lucha. Mia pasó por algo similar. Como dije, perder a su madre fue devastador. Se retiró completamente durante unos 4 meses. Apenas comía, apenas dormía, apenas interactuaba con nada. ¿Qué ayudó? Preguntó Caroline desesperadamente. ¿Qué hizo que volviera? Tiempo, dijo Daniel simplemente. Y saber que no iba a obligarla a estar bien antes de que estuviera lista. Creo que los niños perciben la ansiedad de los adultos. Saben cuando estamos desesperados porque mejoren, y esa presión empeora todo. Así que tuve que aprender a estar bien con que ella no estuviera bien. Confiar en que encontraría su camino de regreso cuando pudiera. Pero debiste hacer algo, protestó Caroline. Terapia, programas, algo. Hicimos terapia, sí, y eso ayudó eventualmente, pero el verdadero punto de inflexión fue cuando dejé de ver su silencio como un problema que solucionar y empecé a verlo como una comunicación en sí misma. Ella me estaba diciendo, sin palabras, que estaba abrumada y herida, y que necesitaba espacio para procesar. Una vez que realmente escuché ese mensaje, pude responder apropiadamente. Pude darle lo que necesitaba, en lugar de lo que yo pensaba que debería necesitar. Caroline sintió un cambio en su comprensión. He estado tan enfocada en lograr que Emma vuelva a hablar, en arreglar lo que está roto, que no he estado escuchando lo que su silencio realmente me está diciendo. ¿Y qué te está diciendo? Preguntó Daniel suavemente. Caroline lo pensó, realmente lo pensó, mirando a su hija examinando flores con la hija de este extraño. Que necesita seguridad, estabilidad, previsibilidad. Necesita saber que los adultos en su vida no se desmoronarán, ni pelearán, ni desaparecerán. Necesita sentirse segura antes de poder arriesgarse a ser vulnerable nuevamente. Y hablar, interactuar con el mundo, eso es vulnerable. Eso es arriesgado. No lo hará hasta que se sienta lo suficientemente segura. Eso suena exactamente correcto, dijo Daniel. Y has estado proporcionando eso. La seguridad y la estabilidad. El rostro de Caroline se contrajo. He estado intentándolo, pero todavía trabajo constantemente. Todavía estoy estresada por el negocio. Todavía estoy procesando mis propios sentimientos sobre el divorcio. He estado tratando de estar ahí para Emma mientras simultáneamente me desmorono yo misma. Ella probablemente pueda sentir eso. Por supuesto que puede, dijo Daniel. Pero no había juicio en su tono. Los niños son increíblemente perceptivos. Saben cuando estamos fingiendo estar bien. Quizás, en lugar de fingir, podrías ser honesta con ella sobre tus propias luchas. No de una manera que la cargue, sino de una forma que modele que está bien no estar bien. Que los adultos también luchan. Y luchar no significa que estés rota. Permanecieron en un silencio cómodo por un momento, observando cómo Mia le mostraba diferentes flores a Emma, explicando sus nombres y colores, sin requerir ninguna respuesta, pero claramente encantada de compartir su conocimiento. «¿Puedo preguntar qué sucedió?», dijo Daniel cuidadosamente. «No tienes que contarme, pero a veces hablar con un extraño es más fácil que hablar con personas que te conocen». Caroline se sorprendió a sí misma al realmente querer hablar sobre ello. Mi esposo, mi exesposo y yo nos casamos jóvenes. Yo estaba construyendo mi empresa, trabajando 100 horas a la semana, completamente obsesionada con el éxito. Al principio él fue comprensivo, pero eventualmente se sintió descuidado, lo cual era justo. Fue descuidado. Emma fue descuidada.
Yo seguía diciéndome a mí misma que era temporal, que una vez que la empresa estuviera estable, reduciría el ritmo y me centraría en la familia. Pero la empresa seguía creciendo y yo seguía trabajando, y pasaron los años. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Mi esposo comenzó una aventura. Cuando lo descubrí, quedé devastada, pero tampoco sorprendida. Le había dado todas las razones para buscar atención y compañía en otro lugar. Intentamos consejería, pero para entonces el daño ya estaba hecho. El divorcio fue feo. Peleamos por todo, dinero, custodia, quién tenía más la culpa. Y Emma vio y escuchó demasiado de eso. Fue entonces cuando dejó de hablar. ¿Cuándo ocurrió eso?, preguntó Daniel. 3 meses después de iniciados los trámites del divorcio. Sí, simplemente se detuvo. Al principio pensé que estaba siendo terca o castigándome, pero luego me di cuenta de que se estaba protegiendo. Hablar significaba involucrarse con un mundo que se había vuelto impredecible y aterrador. El silencio era más seguro. ¿Las cosas se han calmado desde que se finalizó el divorcio?, preguntó Daniel. En cierta medida. Ahora tenemos un acuerdo de custodia. Emma vive conmigo durante la semana y con su padre cada 2 fines de semana, pero la estabilidad es frágil. Mi ex ya está hablando de volver a casarse, de presentarle a Emma a su novia, y yo sigo trabajando. Demasiado. Todavía estresada, todavía tratando de ser esta combinación imposible de CEO y madre presente. Emma necesita consistencia, pero yo sigo fallando en proporcionársela. Daniel asintió pensativo. Puedo compartir algo que me ayudó. Después de que mi esposa murió, me estaba ahogando. Dirigir un negocio, soy arquitecto, mientras cuidaba solo de una niña traumatizada. Todos me decían que necesitaba ser fuerte por Mía, mantener todo unido, no dejar que ella me viera luchar. Pero eso me estaba matando. Me mantenía unido con cinta adhesiva y negación. ¿Qué cambió?, preguntó Caroline. Mi hermana me dijo algo que lo cambió todo. Dijo, le estás enseñando a Mía cómo manejar el dolor. Si le enseñas a fingir que no existe, ella aprenderá a enterrar su dolor. Si le enseñas que está bien desmoronarse y reconstruirse, ella aprenderá resiliencia. Así que empecé a ser honesto con Mía sobre mis propias luchas. Le decía cuando tenía un día difícil. Dejaba que me viera llorar a veces, e hice cambios en mi vida laboral para poder estar realmente presente, en lugar de simplemente estar físicamente allí mientras mentalmente estaba en la oficina. Sonrió ligeramente. No fue fácil. Tuve que reducir el trabajo con clientes. Tuve que delegar cosas que anteriormente insistía en controlar. Tuve que admitir que no podía hacerlo todo. Pero, ¿sabes qué? Mía mejoró. No porque encontrara la solución perfecta, sino porque se sintió segura. Sabía que yo también estaba luchando, pero no se lo ocultaba. Lo estábamos pasando juntos. En lugar de que ella lo pasara sola mientras yo fingía que todo estaba bien. Caroline sintió que esas palabras se asentaban en su pecho como verdad. He estado fingiendo que todo está bien. Emma probablemente puede ver a través de eso. Casi con certeza, coincidió Daniel. Los niños son más listos de lo que les damos crédito. Las niñas regresaron de las flores. Mía parloteaba sobre diferentes variedades y sus significados. Emma estaba callada, pero más animada que antes, realmente mirando a Mía mientras hablaba, comprometida si no participativa. «Papá, ¿puede Emma venir con nosotros a la tienda de arte?», preguntó Mía de repente. «Dijiste que podríamos ir a comprar suministros para mi proyecto. Emma podría venir y ayudarme a elegir colores. No tiene que decir nada. Podría simplemente señalar los que le gusten». Daniel miró a Caroline preguntándole con la mirada. Caroline estaba a punto de decir que no. Tenían que irse a casa. Tenía trabajo que terminar. No conocían a estas personas. Pero luego miró a Emma. Realmente la miró, y vio algo en los ojos de su hija. Esperanza. Quizás interés. La primera chispa de vida en meses. «Nos encantaría», escuchó Caroline decirse a sí misma. La tienda de arte era un caos de color y creatividad, con suministros apilados desde el suelo hasta el techo. Mía guió a Emma por los pasillos, mostrándole diferentes pinturas, pinceles y papeles, preguntando la opinión de Emma, ofreciendo opciones y observando asentimientos, negaciones o señales. «¿Te gusta más el azul o el verde?», preguntaba Mía, sosteniendo 2 tubos de pintura. Emma señalaba. «Buena elección. Ese es mi favorito también».
Caroline y Daniel seguían a distancia, observando cómo se desarrollaba esta interacción. Mia es maravillosa con ella, observó Caroline. Tan paciente y aceptadora. Mia entiende lo que es estar en el lugar donde está Emma, explicó Daniel. Recuerda lo terrible que se sintió cuando los adultos la presionaban para hablar o expresarse antes de que estuviera lista. Así que ahora, cuando conoce a niños que están luchando, simplemente crea espacio para que sean como necesiten ser. ¿Cuánto tiempo tomó?, preguntó Caroline. Antes de que Mia volviera a hablar. 4 meses. Pero cada persona es diferente. No, intentes poner a Emma en la línea de tiempo de Mia. Estoy esforzándome tanto por no presionarla, dijo Caroline, pero extraño tanto su voz. Extraño tener conversaciones. Extraño escucharla reír. La extraño a ella, a la que solía ser. Ella sigue ahí, la aseguró Daniel. Solo escondida hasta que se sienta segura para salir. Tu trabajo no es sacarla a la fuerza de su escondite. Es hacer que el mundo sea lo suficientemente seguro para que ella elija salir. Pasaron más de 1 hora en la tienda de arte. En la caja, Caroline intentó pagar las selecciones de Emma, pero Daniel la detuvo con un gesto. Considéralo un regalo de un padre que lucha a otro, dijo con una sonrisa. Fuera de la tienda, Mia preguntó, ¿podemos hacer esto otra vez? Quizás el próximo miércoles en el parque. Emma y yo podríamos pintar juntas. Ella no tendría que hablar. Podríamos simplemente crear arte lado a lado. Caroline miró a Daniel, quien asintió. Siempre estamos en el parque los miércoles alrededor de las 3. Ambas son bienvenidas a unirse a nosotros cuando quieran. Mientras se preparaban para despedirse, sucedió algo extraordinario. Emma tiró de la mano de Caroline, luego señaló a Daniel y a Mia. Levantó los dedos en un gesto claramente destinado a indicar, la próxima semana, y miró a Caroline interrogativamente. Sí, dijo Caroline, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, volveremos el próximo miércoles. Lo prometo. Emma no habló, pero sonrió. La primera sonrisa real que Caroline había visto en meses. Durante las semanas siguientes, las tardes de miércoles en el parque se convirtieron en un tiempo sagrado. Caroline salía temprano del trabajo, realmente salía, no solo trabajaba remotamente desde un banco del parque, y Emma se iluminaba cuando veía acercarse a Daniel y Mia. Se mecían, pintaban, exploraban el parque, a veces simplemente se sentaban en un silencio cómodo. Daniel nunca presionó a Emma para que hablara. Tampoco Mia. Simplemente crearon espacio para que ella existiera tal como era, sin expectativas ni presión. Y gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Emma empezó a expresarse más mediante gestos y dibujos. Pintaba cuadros que contaban historias. Jugaba a las mímicas con Mia, comunicándose mediante movimientos exagerados que hacían reír a ambas niñas. Caroline también notó cambios en sí misma. Había comenzado a ser honesta con Emma sobre sus propias luchas.